estaba el micrófono activado. ¿Cómo me daba cuenta? Ah, sí, está activado. Ok, entonces hoy lo que vamos a ver es la primera ley de la termodinámica. Esta primera ley de la termodinámica tenemos varios supuestos. La primera es que también se le conoce como la ley de la conservación y de la energía. Otra cosa es que la primera ley de la termodinámica nos vamos a dar cuenta de que no puede ser demostrada matemáticamente. Pero como no existe todavía ningún proceso de la naturaleza que se conozca, que contradiga la primera ley de la termodinámica, entonces eso se toma pues como prueba suficiente para decir que es verdadera. Ustedes tal vez de los cursos de física aprendieron ya ciertos tipos de energía, como cuáles, aprendieron trabajo, aprendieron también energía cinética y aprendieron energía potencial. Entonces ustedes recordarán que la energía cinética pues era aquella que nos ligaban un poco a la parte del movimiento de los objetos, que la energía potencial era la que está ligada a la altura y que el trabajo, algunas veces los pusieron a determinar en el curso de física ese trabajo. Ahora, con la primera ley de la termodinámica vamos a aprender otros tipos de energía. Vamos a tener también calor, entalpía, energía interna y trabajo. Entonces, el calor es a lo que aquí llamamos el término Q. La entalpía son estos H's que aparecen por acá. La energía interna son estos U que aparecen por acá. Y el trabajo es el W que aparece acá al final. Ahora vamos a ir viendo término a término de cada una de estas expresiones que nos aparecen en la primera ley de la termodinámica, qué significan. Entonces, el calor es el Q que aparece acá, entonces vamos a ponerle a esto, que esto se llama calor. Luego vamos a tener la primera parte de la expresión, que esa primera parte de la expresión se refiere a los flujos másicos que me están entrando en mi sistema. Entonces, para que esta parte de acá exista, tiene que existir un flujo másico. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que existe un flujo másico? Bueno, nosotros vamos a saber que existe un flujo másico si en nuestro sistema algo entra o algo sale. Este flujo másico que está acá, como tiene de subíndice I, quiere decir que es de entrada, es de int. Entonces, el M sub I es un flujo másico de entrada. La H es la entalpía. Como tiene el subíndice I, pues también entonces va a ser una entalpía de entrada. Vamos a tener también el término de la energía cinética, es este que está acá. Vean que es la velocidad a la que entra dividido entre 2. Y este término de G por ZI, G es la gravedad, ZI es la altura y ese es el término de la energía potencial. Luego, esta expresión está igualada a algo muy similar a lo que acabamos de ver, ME, HE, VE, GZE, donde vuelven a significar exactamente lo mismo, flujo másico, pero ahora de salida, de exit, la H que es la entalpía, la velocidad de salida dividido entre 2 es la energía cinética y acá tenemos la energía potencial. Ahora, esos términos tengo que usarlos siempre que en mi sistema haya flujo. Si en mi sistema no hay flujo, todo este término se me hace 0 y todo este otro término se me hace 0. Luego, avanzando en la ecuación, tenemos esta parte de acá, que es M2, U2, V2 entre 2. Entonces, todo este paréntesis cuadrado, que podemos considerarlo como un solo término, hace referencia a la acumulación. Entonces, solamente en los problemas en los que nosotros tengamos acumulación, va a existir esta parte de acá. Entonces, esa parte de acá existe si hay acumulación. ¿Ok? Ahora, ¿qué significan cada uno de estos términos? La M sería masa, la U es la energía interna, la velocidad, la energía potencial, el 2 significa un estado final, M1 la masa, U energía interna, energía cinética y energía potencial. El 1 hace referencia a un estado inicial, más W, que W significa trabajo. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando,
¿Cómo sé yo cuándo hay en acumulación, cuándo hay flujo? Básicamente vamos a imaginar lo siguiente. Pensemos que tenemos un equipo, esta caja negra que estoy dibujando ahí es cualquier equipo, llámese un condensador, un evaporador, un rehervidor. Y en los equipos, ¿qué es lo que uno desea? Pues va a tener una corriente de entrada y va a tener una corriente de salida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imaginemos que este equipo es un condensador. Entonces, si este equipo es un condensador y tenemos una corriente de entrada y una corriente de salida, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué es lo que hace un condensador? Agarra una corriente que está en estado gaseoso y la convierte en estado líquido. Entonces, pensemos que esta corriente gaseosa es agua. ¿Qué es lo que yo voy a desear? Que todo el agua que trae mi corriente pase a través del condensador y me la transforme en estado líquido. Yo no quiero en realidad que nada del agua se quede aquí adentro atrapada. Entonces, como yo no quiero que nada del agua se me quede ahí adentro atrapada, nosotros vamos a decir que este es un equipo en el que solamente tenemos flujo. No hay término de acumulación. ¿Por qué no hay término de acumulación? Porque yo no deseo, ¿verdad?, que se me quede un poco de agua aquí estancada, sino que el equipo está diseñado para que todo lo que le entra le salga. Esos son sistemas en los que hay flujo y no acumulación. Entonces, si yo quisiera plantear la primera ley de la termodinámica para este equipo, todo este paréntesis cuadrado en rojo se me eliminaría, ¿verdad? Porque todo ese paréntesis hace referencia a acumulación. Ahora, ¿qué puede suceder también? ¿Qué es un equipo que tiene, o cuál es un sistema que puede tener acumulación? Pensemos que tenemos un tanque, que ese tanque tiene un volumen inicial de agua que yo voy a empezar a llenar, pensemos con una manguera. Entonces, que yo voy a cerrar cuando el nivel del agua llegue por aquí. Entonces, vean cómo tenía una masa inicial, que esa masa que está aquí inicialmente hace referencia a todo esto. Voy a llegar a tener un estado final, que es cuando todo el tanque está lleno hasta ahí, que ese estado final vendría relacionado a este término de acá. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es de la acumulación. Tengo un flujo másico de agua que me está entrando, es decir, este término de aquí de flujo de masa de entrada existiría, pero este otro no existiría. ¿Por qué? Porque no tengo ningún flujo másico de salida. Entonces, en ese caso, esto sería cero. Entonces, básicamente así es como ustedes tienen que preguntarse, ¿mi sistema tiene o no acumulación? ¿Mi sistema tiene o no flujo másico? Ahora, este sistema que está acá, yo podría también hacer que tenga un flujo másico de salida si, por ejemplo, le conectara una tubería acá, que a partir de cierto punto yo la abro y empiezo a descargar por aquí agua. ¿Ok? Entonces, sería una forma en la que yo puedo hacer que en mi sistema también exista este flujo másico de salida. ¿Ok? Entonces, la primera ley de la termodinámica, si bien se ve como una expresión muy grande, van a darse cuenta que cuando la empezamos a aplicar a los sistemas, muchas de las cosas se van a empezar a cancelar. Ahora, hay dos términos que andan por aquí, calor y por acá trabajo. Hay ciertos equipos que están destinados para hacer una u otra cosa. Entonces, específicamente, ¿cómo va a funcionar eso? Van a haber equipos en los que vamos a tener calor y otros en los que vamos a tener trabajo. ¿Cuáles son equipos que están destinados a que haya en ellos calor? Esos equipos en los que están destinados a que lo que exista sea el calor son, por ejemplo, los condensadores, los evaporadores, las calderas, los rehervidores, los generadores de vapor, ¿ok? Y trabajo, ¿cuáles van a ser esos equipos en los que va a haber trabajo? Los equipos en los que va a haber trabajo, por ejemplo, son bombas, turbinas, compresores. ¿Qué quiero decirles con esto? Si ustedes están analizando el caso específico de un condensador, vean que el condensador es un equipo que le importa o que en la expresión va a existir el calor.
no el trabajo. Entonces, si ustedes están analizando un condensador, en el condensador va a existir el término Q, pero el término de trabajo va a ser 0. ¿Ok? A diferencia, por ejemplo, si analizamos una turbina. En las turbinas más bien lo que existe es trabajo, no calor. Entonces, en la turbina yo voy a tener un W, pero no voy a tener un Q, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ustedes van a poder resolver todos los ejercicios o el proyecto final a través de estas 3 ecuaciones. La primera es la ecuación de la continuidad. La segunda es una expresión que me sirve para la determinación de la velocidad en cada línea. Y la tercera es la primera ley de la termodinámica que ya les expliqué. Entonces, vamos a ver estas otras dos. La primera sería la ecuación de la continuidad. En esta ecuación de la continuidad, este término que está acá hace referencia a la acumulación. Entonces, la acumulación la habíamos pintado acá en amarillo. Este término hace referencia a la acumulación y este otro hace referencia a los flujos. Entonces, de igual manera, yo aplico la ecuación de la continuidad a un equipo. Si en mi equipo no hay acumulación, todo este término se hace a 0. Si en mi equipo solamente existen los flujos, solamente va a existir esta parte de acá. La determinación de la velocidad. Vamos a ver que aquí la primera ley de la termodinámica, recuerden que necesitaba la velocidad. Vemos que acá existe la velocidad inicial, acá está la velocidad de salida. ¿Cómo vamos a determinar esa velocidad? Con esta fórmula que está acá. Va a ser un flujo másico, que tanto en el ejercicio que vamos a resolver hoy, como en el ejercicio del problema del proyecto final ya se les da, multiplicado por el volumen específico. Este volumen específico es el que nosotros vamos a tener que ir a buscar a las tablas termodinámicas. Dividido entre pi, el diámetro entre 2, este sería el diámetro de la tubería, dividido entre 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Con esa con esa expresión vamos a poder hacer la determinación de la velocidad. Y luego tenemos la primera ley, que es toda esta. ¿Ok? ¿La qué, perdón? La M es el flujo másico. El flujo másico del sistema. Ok, entonces, ¿esta? ¿Eso? Ok, entonces vamos a hacer este ejemplo. Vamos a ver que en la resolución de este ejemplo va a ser muy similar al que ustedes tienen para el proyecto final. Más bien este es un poquito más complicado. A diferencia, recuerden que yo a ustedes también les voy a dar para cada línea la presión y la temperatura. La entalpía acá se las doy, pero ustedes al proyecto final la van a tener que determinar ¿cómo? De las tablas termodinámicas. Nada más vamos a buscarlas a las tablas termodinámicas. Entonces, me dicen los siguientes datos son para una planta de vapor simple generadora de energía como la mostrada en la figura. ¿Cuál figura? Esta que tenemos acá. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de los puntos de los cuales está compuesto nuestra planta. Nuestra planta tiene una bomba por acá. Esa bomba tiene una corriente de salida, que ya nosotros sabemos que si lo que tenemos es una bomba por aquí, entonces por aquí únicamente lo que puede ir es un líquido. Tenemos el punto 1, que ahorita vamos a completarlo con la información del punto 1. Tenemos el punto 2, tenemos un economizador. Seguidamente tenemos al punto 3, un generador de vapor. El punto 4, 5, entra esto a una turbina. Luego tenemos el punto 6 y entramos al condensador. ¿Ok? Entonces, de aquí ya nosotros tenemos que saber ciertas cosas. Por ejemplo, recuerden que a una bomba únicamente le puede entrar algo que está en estado líquido y salir algo que está en estado líquido, porque la bomba, ¿qué era lo que hacía? Aumentar presión del sistema, nada más. Entonces, pese a que yo sé que está como un líquido, yo necesito saber como qué tipo de líquido está. Si está como un líquido saturado o si está como un líquido subenfriado o comprimido. Ese líquido está entrando a un economizador. Recuerden que ¿qué es lo que hace un economizador? Un economizador sube la temperatura, pero no me cambia de fase. Es decir, si esta corriente viene en estado líquido, acá en la línea atrás va a seguir estando en estado líquido, solamente que a mayor temperatura. Ese líquido a mayor temperatura va a entrar a un generador de vapor. Recuerden que el generador de vapor es otro nombre que recibe la caldera.
Y entonces, ¿qué es lo que hace ese generador de vapor? Va a agarrar esta corriente líquida que está acá, de alta temperatura, y va a convertirla en vapor de alta presión. Entonces, por aquí yo voy a traer vapor de alta presión que va a entrar a la turbina. Recuerden que en la turbina lo que hace el vapor es que se expande y entonces disminuye su presión, y por lo tanto, entonces aquí yo voy a llevar un vapor de baja presión, o incluso puedo llevar a tener una mezcla líquido-vapor. Ok, ese es básicamente el diagrama. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer también para el proyecto final? Pues primero ir acomodando los datos, ¿verdad? Cada presión y cada temperatura en la línea. Entonces voy a abrirlo por acá también para poder yo ir viendo y poder ir avanzando y no estarme devolviendo tantas veces. Ok, entonces la línea 1 me dicen que está a 6200 kilopascales. Entonces yo aquí en la línea 1 voy a poner presión 1 igual a 6200 kilopascales. Luego me dicen que la línea 2 está a una presión 2 de 6100 kilopascales y a una temperatura 2 de 45 grados. Me dan también la entalpía de la línea 2 en el cuadrito de 194 kilojulios entre kilogramo. Pasa al economizador. Recuerden que en el economizador lo que pasa es que aumenta la temperatura, pero la fase no me cambia. Entonces yo esperaría que esta línea 3 esté más caliente, o sea, esté a una temperatura mayor de 45 grados. Vamos a ver si es cierto. Entonces me dicen que la presión en 3 es igual a 5900 kilopascales a una temperatura de 175. Entonces vean que es cierto, ¿verdad? Si aumentó la temperatura. Y una entalpía de 744 kilojulios entre kilogramo. Después de esa corriente 3 pasa por el generador de vapor. ¿Qué era lo que hacía el generador de vapor? Recordemos que el generador de vapor lo que hace es aumentar la presión del sistema y además cambiar de fase el sistema. Entonces, en esa línea 4, generar vapor de alta presión. Entonces, en esa línea 4 estamos teniendo una presión de 5700 kilopascales a una temperatura de 500 grados. Entonces vean cómo si llevo ahí una alta temperatura ese vapor, y una entalpía de 3426 kilojulios entre kilogramo. Luego tenemos el punto 5. El punto 5, ¿sí? Grados Celsius. Gracias. En el punto 5 decía que llevábamos una presión de 5000 kilopascales una temperatura 5 de 490 grados y una entalpía 5 de 3404 kilojulios entre kilogramo. En 6 llevamos una presión de 10 grados. Ok, y en 7, sí. Ay, gracias, sí. Una presión de 10 kilopascales. Y luego en 7 llevamos una presión de 9 kilopascales, una temperatura de 40 grados y una entalpía de 168 kilojulios entre kilogramo. Okay, entonces vean que lo que acabo de hacer es simplemente pues llegar y colocar todas las condiciones que me están diciendo en este cuadro de acá, que es lo que ustedes van a tener que llegar a hacer con su diagrama. Entonces voy a seguir leyendo. Me dice, a la salida de la turbina se tiene una calidad igual a 0,92. Entonces aquí en la salida de la turbina
tengo una calidad igual a 0,92. Me dicen, y una velocidad de 200 metros por segundo. Entonces, la velocidad en 6 es igual a 200 metros por segundo. Luego me dicen, el flujo de vapor es de 25 kilogramos por segundo. Entonces, ese flujo de vapor es el M que va a andar por todo el sistema, ¿verdad? Que ya me están diciendo que es 25 kilogramos por segundo. ¿Ok? Me dicen, el diámetro desde el generador de vapor a la turbina es de 200 milímetros y de 75 milímetros del condensador al generador de vapor. Entonces, el diámetro aquí, en esta tubería que conecta al generador de vapor con la turbina, va a tener un diámetro que va a ser diferente al que viene luego desde el condensador a la bomba, al economizador y al generador de vapor. Entonces, todo el que estoy pintando en verde va a ser de 75 milímetros y el amarillo es de 200 milímetros. ¿Ok? Luego me dicen, determine, ahora sí, empezamos con las preguntas, la velocidad en el estado 5. Entonces, vamos a empezar por esta. Determine la velocidad en el estado 5. Entonces, habíamos quedado que la velocidad la íbamos a determinar con esta fórmula. ¿Ok? Entonces, voy a llevarme esta misma fórmula que está acá para contestar esa primera pregunta. Entonces, en esa primera pregunta vamos a determinando la velocidad en el estado 5. Entonces, la velocidad en el estado 5 va a ser igual a la velocidad en el estado 5 al flujo másico multiplicado por el volumen específico que haya en 5 dividido entre pi, el diámetro entre 2 al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿verdad? Para determinar la velocidad. Entonces, ¿ahora qué es lo que yo voy a tener que hacer? Lo que yo voy a tener que hacer es, en el estado 5 es aquí donde me lo están preguntando y voy a empezar a sustituir los datos. Velocidad en el estado 5 es igual al flujo másico, pero el flujo másico ya me lo habían dado, ¿verdad? Por todo este sistema, por toda esta tubería que está acá, van a andar esos 25 kilogramos por segundo siempre dando vuelta en diferentes estados, ¿verdad? Aquí va a andar como líquido, aquí como líquido, aquí como líquido caliente, aquí como vapor y aquí como una mezcla. ¿Cómo sé que aquí anda una mezcla? Porque vean que entre la información que me daban una información de calidad. Siempre que hay calidad, mi sistema es una mezcla. Entonces, ya de una vez yo sé que la línea 6 es una mezcla líquido-vapor. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque yo sé que por aquí anda líquido y por aquí vapor, yo necesito saber, ¿verdad? Si ese vapor está como vapor saturado o sobrecalentado, si ese líquido está como líquido saturado o como líquido comprimido o superenfriado. Recuerden que eso sería hacerlo como lo han hecho ustedes hasta el día de hoy con los compendios, viendo la presión, la temperatura, vamos a las tablas y si la P de saturación es mayor que la P, se llega a una conclusión, si la T es mayor que la T de saturación, se llega a una conclusión y así sucesivamente. ¿Okay? Porque nosotros necesitamos saber específicamente cómo está nuestro sistema para poder nosotros saber en qué tablas ir a buscar. Pero bueno, eso va a ser ahorita un problema más adelante. Por ahorita nos preguntan flujo másico, ya yo sé que el flujo másico son 25 kilogramos por segundo por el volumen específico 5. Si yo voy a la corriente 5 me doy cuenta que no tengo el volumen específico, entonces por el momento voy a dejarlo como una incógnita. Ahorita nuestro trabajo va a ser ir a buscar quién es ese V5 dividido entre pi por el diámetro en esta línea de aquí es el amarillo, es de 200 milímetros, entonces voy a poner 200 por 10 a la menos 3 para tenerlo en metros, ¿verdad? Porque vean que estamos usando esto en kilogramos por segundo, esto va a estar dado en metros cúbicos entre kilogramos, entonces necesitamos que todo esté en el SI. Dividido entre 2 elevado al cuadrado.
Entonces vean que yo casi podría estar respondiendo a esa pregunta. Lo único que me hace falta saber es cuánto es el volumen específico. Entonces, ese volumen específico es lo que yo tengo que ir a buscar. Ahora, ya yo sé, ¿verdad? Bueno, no, en realidad todavía no sé cómo está esa parte, ¿verdad? Yo no sé aquí en 5 si esto es un vapor saturado o es un vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a tener que hacer? Con estos datos que están acá, de la presión y de la temperatura de la línea 5, voy a tener que determinar cómo está mi sistema. Entonces tengo esa presión y esa temperatura, y con esta presión y temperatura sería lo que ya ustedes están acostumbrados a hacer. Entonces voy a ir a las tablas termodinámicas. Todo lo que anda por ahí es agua, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, voy a mover esto para acá. Voy a ir a las tablas termodinámicas del agua. Ya sé que por temperatura no lo voy a encontrar, ¿verdad? Porque la temperatura máxima que está acá para el agua reportada son como 300 y algo de grados. Vean que llega aquí como a 374. Entonces voy a empezar a buscarlo, pero para las que inician por presión. Estas serían, ¿verdad? Las que inician por presión. Específicamente, ¿cuánto necesito yo? 5000 kilopascales. Ya yo sé que 5000 kilopascales difícilmente lo encuentro, entonces voy a poner ese número también como megapascales. 5000 kilopascales serían 5 megapascales. ¿Ok? Recuerden que nada más para pasar de kilogramos a megapascales, por ejemplo, de kilo a mega, lo que tenemos que hacer es dividir entre 1000. Ahora sí, voy a ir a buscar en mi tabla si existen los 5 megapascales. Entonces nos venimos a las tablas. Aquí tenemos megapascales, vamos por 0.25. Voy avanzando y aquí está. Entonces vean que a 5 megapascales la temperatura dice que es 263,99. Entonces la temperatura de la tabla, ¿verdad? Entonces, la temperatura, la temperatura de la tabla es igual a 263,99. Entonces, de aquí yo concluyo que la T de mi sistema, ¿verdad? Que sería la T5, es más grande que la T de saturación. Y cuando la T del sistema es más grande que la T de saturación que teníamos, exacto, un vapor sobrecalentado. ¿Para qué necesitamos hacer esto si lo que necesitamos saber es V5? Necesitamos saber cómo está mi sistema porque yo necesito saber a qué tablas voy a ir a buscar. Ya sé que está sobrecalentado, entonces voy a ir a buscar a las tablas de agua sobrecalentado. Entonces tenemos acá, esto está como agua saturada. Si sigo avanzando, agua saturada. Acá está, vapor de agua sobrecalentado. Ven que acá lo dice, sobrecalentado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Tenemos que ir a buscar específicamente, ahora sí voy a ir a buscar el volumen específico, pero ¿a qué presión? A 5 megapascales y 490 grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar la presión. Tenemos 10 kilopascales, 50 kilopascales, 100 kilopascales. Vean que estas tablas se leen de la siguiente forma, porque esto es algo que también algunas veces les confunde. Estas 4 columnas son para cada una de esas presiones, es decir, todos estos datos que están acá están dados a 10 kilopascales, a diferentes temperaturas. Y el primero es volumen específico, el segundo es energía interna, entalpía y entropía. Entonces, yo lo que tengo que ir a buscar son 5 megapascales, aquí vamos en 400 kilopascales, 1.2 megapascales, 2 megapascales, acá está. Entonces, vean que 5 megapascales está por aquí. ¿Ok?
Ahora, ya encontré la columna de 5 megapascales. Yo lo necesito ahora también que esté a 490 grados. Entonces, ya tengo 5 megapascales. Voy a buscar 490 grados. La cosa es que no lo tengo, ¿verdad? Está aquí, entre 450 y 500. Siendo el volumen específico, entre esos dos, está entre estos dos, 0,063 y 0,068. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Una interpolación. ¿Por qué? Porque yo necesito saber el volumen específico a 5 megapascales, pero lo necesito saber aquí, ¿verdad? Como en medio de esos dos, porque lo necesito a 490 y solamente tengo 450 y 500. Entonces, vamos a tener que interpolar. Entonces, armamos una columna que diga temperatura, que va a estar en grados Celsius, y vamos a armar otra columna que diga volumen específico, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, temperatura y volumen específico, que está dado en metro cúbico entre kilogramo. Entonces, de temperatura tenemos 450 y 500. Y vamos a ver los volúmenes específicos. 0,063, 0,0633. Y la otra sería 0,06857. ¿Y qué es lo que yo necesito? Yo lo necesito aquí a 490 grados. Ok, entonces a 490 grados voy a ir a ver cuánto es este volumen específico. Porque cuando yo tenga ese volumen específico es este que está acá que yo ando buscando. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues primero recordar que siempre lo hacemos como que Y es igual a M por X más B, donde M era Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces, recuerden, siempre llamábamos X de los que teníamos 3. Entonces, este sería X1, X2, Y1, Y2. Entonces, si la pendiente es Y2 menos Y1, esto sería 0,06857 menos 0,06330. Voy a correr esto para que no les quede cortado. Dividido entre X2 menos X1. Entonces, X2 serían 500 menos X1 que sería 450. Entonces, vamos a sacar cuánto es esa pendiente. Si nosotros sacamos esa pendiente, ya les digo cuánto nos da, sería 0,06857 menos 0,06330 entre 40 menos 450. Nos estaría dando 0,0001054. Ahora, ¿qué voy a sacar? El intercepto. Recordemos que el intercepto era que B es igual a Y. Voy a usar el segundo Y, 0,06857 menos M, que es lo que nos acaba de dar. Ustedes pueden usar el punto 1 también, ¿verdad? Si ustedes gustan. Por X, que X para este caso es de 500. Entonces, vamos a sacar esta parte. Y obtendríamos que B es igual a 0,06857 menos la pendiente por 500. Eso nos da 0,01587. Y ahora sí voy a llevarme esto para una nueva diapositiva para que no quede aquí tan saturado. Voy a copiar una plantilla de acá. Ok.
Y entonces tendríamos, recordemos que si Y es igual a MX más B, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar teniendo? Vamos a estar teniendo, ¿quién es Y? Y para mí es el volumen específico. Es igual a M, pero ¿cuánto nos dio M? 0,0001054 por X, pero ¿quién es X para mí? La temperatura más B, pero ¿quién es B? 0,01587. Entonces el volumen específico va a ser igual a 0,0001054 por la temperatura, que yo lo necesito, 490, más 0,01587. Entonces vamos a poner eso. Y nos estaría dando que el volumen específico 5, ¿verdad? Que es el que andamos buscando, es igual a 0,067516 metros cúbicos entre kilogramos. Recuerden que siempre tenemos que agarrar el valor y venir a ver si tiene o no sentido. Entonces debería de quedarnos en medio de esos dos, y vean que sí está en medio, ¿verdad? Está entre 0,063 y 0,068, lo que significa que nuestro valor sí tiene sentido. Y ya tenemos entonces el volumen específico 5. Entonces ahora vamos a agarrar esta fórmula, la voy a pegar por acá, y en lugar de escribir V5 como una incógnita, voy a escribir lo que es V5, que sería esto de acá. Ahora, si ustedes colocan todo eso en la calculadora, van a obtener a V5. Y entonces llegaríamos a que la velocidad 5 es igual a 49 metros por segundo. Y esta era una de las cosas que a nosotros nos estaban preguntando. ¿Tienen alguna duda en cómo resolvimos esta velocidad 5? ¿No? Ok. Ahora, esta es la primera pregunta que nos hacen. Ustedes para el proyecto final tienen que determinar la velocidad en todas las líneas. ¿Ok? ¿Cuántas veces tengan que interpolar? Depende de cuánta suerte tengan, ¿verdad? De si está el valor directo o si no está el valor directamente en la tabla. Ahora vamos a determinar 49 metros por segundo. Ahora vamos a determinar la salida de potencia de la turbina. Entonces, para determinar la salida de potencia, ¿sí? 49 metros por segundo. ¿Qué? No me voy a mover de acá. Ok, entonces, ahora vamos a ir a determinar la potencia de la turbina. Ahora, voy a explicarles algo. Recuerden que al inicio yo les dije a ustedes que esta W que anda aquí es trabajo. ¿Ok? Pero les voy a explicar qué es lo que sucede. Esta W recibe varios nombres, entonces se los voy a explicar aquí porque fue una pregunta que surgió ayer que los confundió. Que yo nada más como que lo asumí que ya lo sabían y tal vez fue un error mío haberlo asumido, ¿verdad? El W puede tener dos nombres, puede llamarse trabajo o puede llamarse potencia. ¿Cuál es la diferencia? Si a mí algo me dan unidades de joules, es trabajo, pero si a mí algo me dan unidades de joules entre segundos, se le pasa a llamar potencia. Ahora, ¿de qué depende eso? Si a mí no me dan un flujo másico, sino que nada más me dan una masa, es decir, si yo parto de algo que solamente está en kilogramos, yo voy a llegar a obtener joules, pero si parto de un flujo másico, es decir, de kilogramos por segundo, paso a tener entonces joules entre segundos. ¿Y qué es lo que sucede? Que a esto, joules entre segundos, se le dio un nombre, que son watts. ¿Ok? Pero para que sepan que independientemente si a uno le preguntan trabajo o si a uno le preguntan potencia, siempre es determinar la W, porque la única diferencia está en la unidad que se está midiendo.
Lo mismo pasa con el calor. Por ejemplo, el calor, que es Q, yo lo puedo medir también solamente en joules y lo puedo medir también en joules por segundo, que decir joules por segundo es lo mismo que decir watt. La diferencia es que en el calor no se les crea confusión porque el calor no cambia de nombre. Es decir, si se mide en joules es calor y si se mide en joules por segundo se habla como de flujo de calor, pero siempre se mantiene la palabra calor. Entonces por eso no se les confunde, pero con la W cambia, ¿verdad? Puede ser trabajo o puede ser potencia. Trabajo si se mide en joules y potencia si lo miden en joules por segundo. ¿Ok? Para que tengan en cuenta eso. Ahora sí, vamos a determinar la potencia en la turbina. Para determinar la potencia en la turbina necesitamos la ecuación de la continuidad. Entonces vamos a poner aquí ecuación de la continuidad. ¿Qué me dice a mí la ecuación de la continuidad? La ecuación de la continuidad decía, ¿verdad? Que fue la que les puse allá, M2 menos M1 más la sumatoria de todos los flujos másicos que salen menos la sumatoria de todos los flujos másicos que entran, tiene que ser igual a 0. Ahora, vean que me están diciendo enfóquese en la turbina. Entonces yo me voy a devolver un momento a la turbina y voy a decir, ok, mi turbina es esta. Entonces, la turbina tiene un flujo másico que le entra y tiene un flujo másico que le sale. Específicamente le entra 5 y le sale 6. La turbina no hay acumulación porque la turbina, todo lo que entra debe de salir. No es un equipo que está diseñado para que lo almacene. Entonces, recuerden que al inicio les había dicho, este término de acá es de acumulación. Entonces, como en la turbina no hay acumulación, esto lo pueden hacer 0. Y solo les queda el flujo másico que sale menos el flujo másico que entra. Ahora vamos a sustituir eso por la expresión de la turbina. Entonces, en la turbina el flujo másico que sale sería 6, el que le entra es 5 y eso sería igual a 0. De aquí que me doy cuenta yo que M6 es igual a M5, que yo voy a llamar que es M. ¿Por qué? Porque ya yo sé que por todo mi sistema, ¿qué es lo que anda dando vueltas? 25 kilogramos por segundo. Eso es lo que va a andar por todo mi sistema. Entonces ya yo sé que ese M es igual a 25 kilogramos por segundo. Ok, ya hice algo con la ecuación de la continuidad. Ahora voy a trabajar con la otra ecuación, con la primera ley. Y entonces yo voy a copiar toda la primera ley. ¿Qué es lo que me dice la primera ley? Calor más la sumatoria de todos los flujos másicos que entran por la entalpía que entra, más la velocidad que entra, más la energía potencial que entra, es igual a todos los flujos másicos que salen, la entalpía que sale, la velocidad que sale, la energía potencial, más todo el paréntesis cuadrado que era de acumulación, que es M2, U2, V2, Z2, menos todo el estado inicial, energía interna al inicio, velocidad al inicio, energía potencial al inicio. Ese es todo el paréntesis cuadrado, más el trabajo. ¿Ok? Esto es la primera ley de la termodinámica. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esta es la ecuación general. Yo voy a empezar a preguntarme al respecto de cada término si aplica o no a la turbina que yo tengo en este sistema. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Calor, pero habíamos dicho que calor no, ¿verdad? Entonces, este se me va a hacer 0. ¿Por qué? Porque es una turbina. Flujo másico que entra, sí tengo un flujo másico que le entra a mi turbina, que va a tener una entalpía, que va a tener una velocidad. Energía potencial la podemos hacer 0.
Siempre las energías potenciales las vamos a poder hacer cero bajo el supuesto que si por ejemplo ustedes llegan e instalan acá en la universidad una turbina, ustedes no van a agarrar ese sistema para luego llevárselo para Limón. O sea, una planta uno no la cambia de lugar geográficamente. Entonces podemos ignorar esa energía potencial porque la altura se va a mantener siempre constante. Sí voy a tener un flujo másico que sale, sí voy a tener una entalpía que sale, sí voy a tener una velocidad a la que sale, la energía potencial otra vez la puedo hacer cero. Luego todo este paréntesis cuadrado se me hace cero. ¿Por qué? Porque todo este paréntesis cuadrado, recuerden que hacía referencia cuando en el sistema hay acumulación y en mi turbina nunca hay acumulación. Más el trabajo, que es justamente lo que me están preguntando, ¿verdad? Lo que me están pidiendo es la potencia de la turbina. Me lo piden en términos de potencia porque recordemos que el flujo másico está dado en kilogramos por segundo. ¿Ok? Entonces yo me voy a llevar esta primera ley para la siguiente diapositiva para quitarle todo lo que ya no nos importa o lo que, bueno, ya sabemos que es cero. Entonces, de aquí llegamos a que podíamos quitar el calor, podíamos quitar todo el paréntesis cuadrado, el trabajo es lo que nos preguntan, las energías potenciales podíamos quitarlas, y el trabajo o la potencia, ¿verdad? Es lo que nos están preguntando. Entonces, como lo que nos están preguntando es ese W que anda ahí, lo que voy a hacer es despejarlo, ¿verdad? Para que quede solo. Entonces, el W, y voy a ponerle un sub T como de turbina, va a ser igual a ¿qué? Al flujo másico y voy a, bueno, sí, al flujo másico que entra, la entalpía que entra, la velocidad que entra, menos el flujo másico que sale, la entalpía que sale, la velocidad que sale. ¿Ok? Y ahora sí, esa es la ecuación que nos va a dar la solución, pero ¿qué voy a tener que hacer yo? Poner la nomenclatura como es mi turbina. Entonces, el trabajo de la turbina va a ser igual al flujo másico que le entra a la turbina, pero ¿cuál le entra? 5, entalpía 5, velocidad 5, menos el flujo másico que le sale, que sería 6, la entalpía 6, la velocidad 6. ¿Ok? Ahora sí, voy a empezar a ver qué de estos datos tengo y cuáles me hacen falta. Flujo másico 5 es igual al flujo másico 6, que ya sabemos que son 25 kilogramos por segundo. Entonces vamos a tener aquí 25 kilogramos por segundo. La entalpía en la línea 5, entonces me voy a devolver. Y la entalpía en la línea 5 me decían que era 3404. Entonces voy a colocar ese valor, que son 3404 kilojulios entre kilogramo, más la velocidad 5, que es la que yo acabo de determinar, que la velocidad 5 nos dio 49 metros por segundo. Entonces acá vamos a poner 49 metros por segundo al cuadrado dividido entre 2, y aquí les voy a poner un por mil en rojo porque este por mil no lo tiene la fórmula, pero lo necesitamos para que las unidades nos den bien, porque vea que aquí está en kilo, eso también está en kilo, y entonces yo ocupo dividir entre 1000 para que este término de acá también esté en kilo. ¿Ok? Entonces esto es para nada, vean que no está en la fórmula, pero lo necesito para tener todo en kilo. Recuerden que cuando ustedes tienen algo, digamos, no sé, gramos o lo que sea, y lo quieren pasar a kilogramos, lo que hacen es dividir entre 1000. Luego, flujo másico 6, que serían 25 kilogramos por segundo. La entalpía 6, que la entalpía 6 no la tenemos. Si nosotros nos vamos aquí al diagrama, nos damos cuenta que no tenemos H6. Entonces vamos a tener que irla a buscar. Voy a dejarla entonces por el momento como H6.
más la velocidad en 6, que el problema me la daba como 200 metros por segundo al cuadrado, dividido entre 2 y otra vez por 1000. Entonces vean que para yo poder sacar el trabajo de la turbina, que es lo que me preguntan, primero necesito ir a averiguar quién es H6. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que ir a buscar quién es H6. Son 7:37, entonces para que no les cierren la soda, si gusta van y volvemos en 20. Ahora